Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Coral, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Qué gusto verte. Sudando por lo que veo. ¿Eh? Sudando por lo que veo. Sí. Bueno, la película de la semana. Esta noche tenemos una película mexicana. Seguimos todavía con películas mexicanas, pero pronto empezaremos a explorar otras latitudes por el continente latinoamericano. Pero por lo pronto tenemos Los Adioses, de Natalia Beristain. Esta película le fue muy bien en términos de festivales y también tuvo su corrida comercial. Eso es muy interesante porque hay pocas películas que pueden decir eso, ¿no? Que pueden tener buena crítica en general y al mismo tiempo ser elegidas para tener una corrida comercial en las salas de cine. Y bueno, ¿de qué trata Los Adioses? Eh, es la vida, o es parte de la vida, o algunas partes de la vida de Rosario Castellanos, esta gran escritora mexicana, y parte de más o menos de la década de los 50 a el 74, más o menos, lo que se ve en la película. Y básicamente es la vida desde joven de Rosario Castellanos, que intenta romper todos los contextos y todas las barreras sociales establecidas para que ella pueda hacer lo que más quiere, ¿no? Que es escribir. Durante toda la película estamos viendo cómo ella tiene que ir librando diferentes situaciones, ya sea primero de su contexto social. Ella es de Chiapas y ahí es donde empieza, y desde ahí tiene que empezar a romper esos moldes, luego en la universidad, luego con su marido, y ahí donde se torna la película todavía más intensa, pues vemos cómo hay un asunto cada vez más complicado para ella, ¿no? Tus primeras impresiones, Coral, de la película, así a bote pronto, ¿qué te pareció? Bueno, en principio la película me encanta. Y me gusta mucho por una cuestión, porque Sí, Natalia Beristain decidió, digamos, tomar un tema que es la problemática de la mujer versus su profesión, versus su casa, su condición de esposa y madre, y ese es el tema de la película, eso es lo que trata, y entonces en ese marco toma la historia de Rosario Castellanos, que no es precisamente lo que más le importa. Por eso toma una parte solamente señalando o subrayando fundamentalmente estas cuestiones terribles para la mujer, que es su condición de creadora por un lado o profesional, y por el otro su condición de mujer, madre y esposa. Me parece que es espléndido. Ella no quiso hacer la biografía de Rosario Castellanos. Ella toma ese material para desarrollar lo que a ella le preocupa, que es precisamente esta problemática que incluso vivimos hasta nuestros días. Y eso sí, me encanta, me parece formidable por parte de la realizadora, por parte de la gran cineasta que puede ser Natalia Beristain. sí, a mí también de entrada, a mí me parece que la película, de nuevo, estamos con una película que es amable con el espectador en el sentido de que sus formas son muy asequibles para la gente que no está acostumbrada al cine independiente o al cine de autor. Es una forma de entrar muy dinámica, muy, ya digo, amable de parte de la directora para el gran público, ¿no? Para que el gran público se involucre, ¿no? De ahí parte en unas formas muy interesantes porque lo que nos va mostrando, y creo que ya podríamos empezar un poco con el análisis más a fondo, tiene que ver con que esta progresión narrativa dramática de intensidad la va aumentando poco a poco, la dosifica muy bien, ¿no? Ella creo que la gran virtud también de narrativa que tiene Natalia Beristain es este asunto de ir poco a poco complicándole la situación al personaje, al grado que estamos enganchados todo el tiempo y viendo poco a poco el desenvolvimiento, ¿no? A pesar de que la estructura es una estructura que va en dos vías, ¿no? Estamos viendo Es lo que cronológicamente. iba a decir, no es una
película cronológica, sencilla, sino que también el espectador, a pesar de lo que tú dices, que es muy amable con el espectador tiene que hacer un esfuerzo, tiene que trabajar junto con la película para advertir estos dos planos, su juventud, su presente, digamos, y con una complejidad muy grande en la medida que la autora no explica nada, sencillamente se remite a las imágenes y a la producción de esas imágenes que señalan una época de juventud en donde ya había estos elementos contrastantes o conflictivos entre su compañero y ella, y el presente, donde todo eso, como dices tú, se acentúa, se vuelve muy complejo y crea una línea dramática cada vez más intensa hasta, hasta resolverse en un conflicto muy fuerte que tampoco, digamos, ¿cómo diría? Advierte la directora señalando esto, aquello, sino nos deja viajar por la historia, viajar por el tema y sacar nuestras propias conclusiones, porque no hay maniqueísmo, por ejemplo. Es decir, yo que conozco muy bien la historia y que conozco muy bien muchos elementos que posiblemente mucha gente no conoce, la directora no abunda en ese tipo, en algún tipo de señalamientos, sino que nos presenta la cuestión, por eso para mí es una película de tema, no de anécdota. Y justamente hace unos días encontré una frasecita que no sé de dónde había copiado, seguramente de Bastín o de alguno de ellos, que dice, a mayor anécdota, menor posibilidad de obra de arte. A menor información, documentación, elementos anecdóticos, mayor se acentúa mejor el tema y la profundidad del tema. Sí, bueno, a ver, pongámonos un poquito en contexto. Efectivamente, la estructura es una estructura donde estamos viendo partido, digamos así, la vida o segmentos de la vida de Alfredo Castellanos. Pero yo no sé qué tan complicado sea eso ya. Creo que eso cada vez es más ortodoxo, ¿no? Partir los tiempos sí, en muchas series, ¿no? Entonces, yo me refiero a que ella no hace una explicación o no señala algún elemento de fechas o de espacios, de lugares, sino que nos deja que nosotros, los espectadores, abordemos el material y lo construyamos junto con ella. A eso me refiero. Y eso me parece muy bueno. Sí. Entonces, la estructura es una estructura sencilla al final porque es algo que ya estamos acostumbrados, por eso decía que es amable. Ahora, respecto a sí, yo no conozco tanto la vida de Alfredo Castellanos, obviamente he leído algo, he leído algunos libros de ella, creo que al final estaría muy bien que nos platiques más sobre ella, creo que a nuestros espectadores les encantaría que les des más contexto porque efectivamente creo que la película es una probadita de lo que fue Rosario Castellanos. Exacto. Y estaría bueno que al final nos expandas el universo de Rosario Castellanos, porque lo interesante de esto es que, como tú dices, yo entiendo perfectamente como lo mencionas tú, no es una película de anécdota, no es un biopic, como le llaman al género, ¿no? Donde simplemente se va contando la vida o pasajes de la vida de alguien, como pasó en muchas películas, ¿no? Claro. Esta película es el pretexto, la vida de Rosario Castellanos es el pretexto que usa Natalia Beristain para contar un tema que, como dices tú, es muy importante en la actualidad, ¿no? Incluso esta película estaba saliendo poco antes que todo los movimientos feministas. ¿Sabes por qué también me resulta muy importante? Porque hay un olvido manifiesto, un olvido a propósito de ciertas figuras tan importantes. Por ejemplo, yo estudiaba la vida de María Moliner, la creadora del diccionario en español, y la reacción de Camilo José Cela para que no entre a la academia
a la Academia de las Letras Españolas, la negación por parte de los hombres, de los grandes intelectuales, de los grandes escritores, la negación hacia mujeres de mucho talento. Y a Rosario en México le pasa algo así. Es realmente una lucha muy fuerte que ella tiene, y te puedo asegurar que las simpatías de la colonia intelectual mexicana que yo conocí cuando llegué a México no estaba de su parte, no la querían. No sé si se ha recuperado, se ha renovado esa visión. La vemos en la universidad, la leemos las mujeres, pero fíjate, piensa un poco, ¿cuántas veces se nombra realmente a Rosario como una fundadora de muchas cuestiones femeninas, feministas en México? Por ejemplo, el dar a lugar, ser la primera que abunda y habla sobre el segundo sexo de Simone de Beauvoir en 1948. La obra se traduce al año, a los 2 años, no sé cuándo se traduce acá, pero ella es la estandarte de esa obra, y con esa obra ella planta también sus ideales y sus principios. Es una mujer admirable, y no pareciera, por lo que yo he podido advertir en mi contacto con intelectuales en México, que fuera querida ni respetada. Todo lo contrario, te diré. Hay un grupo de intelectuales mexicanos que estaban absolutamente de parte de, tampoco la quiero nombrar porque la conocí, la mujer que reemplaza a Rosario Castellanos, ¿no? Es Okay. muy fuerte eso. Entonces, esta visión de Marta Beristain tan Vale. dura, tan precisa, esta lucha de ella por ser, es una lucha que también sucede en el campo de su propia profesión. Ser escritora, ser reconocida, ser una mexicana de prestigio y de gran valor. Sí, yo sé que vamos a estar haciendo este ejercicio donde tú hablas de quién fue ella y del personaje. Yo tiraré el otro lado, ¿no? Tiraré a la película, y está bien, ¿eh? No Está estoy bien, diciendo, está bien, está bien, está bien. solo lo digo porque a mí hay cosas de la película que me encantan, que no quiero que se queden en el tintero, porque No. también yo mismo pienso, yo que he leído varios libros de ella, pienso que bueno, ella es un gigante, ¿no? Sí. Y eso pasa siempre cuando se habla de un gigante con sus, en este caso, películas, pues quedan opacadas las películas un poco por la discusión de quién es ella. Pero me parece perfecto que tú lo traigas aquí, ¿eh? No es otro No, tema. no lo traigo porque es el tema que ella trata y me parece muy bien. No, obvio. Simpatizo mucho con la película en términos ideológicos, diría, Sí, ¿no? no, Ahora obviamente. bien, en términos estéticos, artísticos, estoy totalmente de acuerdo contigo, es realmente valiosa. Sí, ahora una cosa que me interesa mucho de la película y que a los que no la han visto les invitaría a verla, tiene que ver con una exploración muy interesante, que yo no sé si es válido o no en términos conceptuales de feminismo, pero sí en términos pues muy establecidos y arraigados, ¿no? Mientras estamos viendo a esta Rosario Castellanos ya con ciertos premios y cierto avance en la película, ¿no? Que se vuelve a reencontrar con Ricardo Guerra, su pareja, porque él, hay que recordar que él estuvo con ella y se casó con alguien más, se divorcia y luego vuelve con ella, ¿no? Y vuelve a su vida y le pide que vuelva. Entonces, estamos viendo al mismo tiempo los inicios de ella, ¿no? Vemos cosas incluso Sí. en su natal Chiapas, que todo un macrocosmos o microcosmos, no sé cómo quiero llamarle, de su narrativa, ¿no? También, y que también es muy opresiva, ¿no? En varias escenas con su familia, sobre todo con el hermano cuando le corta el pelo, es cuando es que una mujer de verdad no se hubiera ido, ¿no? Una frase así le suelta, ¿no? Entonces, vamos viendo, a mí lo que me interesa mucho del juego, que te digo que no se me hace ya algo que demande mucho al público, estamos muy acostumbrados a estar brincando de tiempos, ya es algo muy Sí, sin duda. establecido.
Pero lo que sí hace Natalia, que me gusta a mí mucho, es que no solo crea, cuando rompemos el tiempo para, a nivel cinematográfico, ¿para qué? Pues hay dos cosas básicas, ¿no? Uno, para ir creando este asunto de suspense, ¿no? De ir viendo qué va a pasar una cosa con otra, a pesar de que estamos viendo el futuro, o estamos viendo una parte del presente y el pasado. Pero la otra que es más importante para mí, que tú y yo lo hemos platicado y discutido mucho, es el contraste, ¿no? Porque si te fijas bien, el contraste que está creando entre el presente y el pasado de nuestra historia está haciendo que la historia tenga un ritmo. Y es muy interesante ese ritmo, porque vamos viendo cómo esta mujer empoderada, interpretada por Karina Gidila, que no sé si te parece bien su actuación, a mí me gustó mucho. Creo es excelente. Es una de las, es del presente, es una de las más grandes actrices que tiene México, sin duda. Sí. Y al mismo tiempo estamos viendo a una Rosario joven que sigue teniendo este asunto muy apenas incipiente, ¿no? Cuando está hablando también con el joven Ricardo Guerra, de que, bueno, es que yo oía la Mistral, ¿no? Porque él le dice, ojalá que tuviera muchos hijos, ¿no? En este asunto completamente machista, ¿no? Y él dice, bueno, es que fuimos a ver a la Mistral, ¿no? Una compañera y yo, y dijo que para, si queríamos escribir, nos olvidáramos de todo lo demás, ¿no? Sí, desde ahí estamos viendo ese incipiente Rosario que quiere hacer eso, y al mismo tiempo estamos contrastando con esta mujer que está dando estas disertaciones, ¿no? Hay un par ahí, si no es que 3, no recuerdo bien, donde está hablando del feminismo, o en la clase hablando de que las mujeres no han avanzado. Entonces es bien interesante porque en fondo y forma está jugando Natalia Beristain con algo bien interesante, y es que vemos cómo eso que ella está hablando, ¿no? Que está anunciando a las demás mujeres, lo está viviendo en carne propia, desde muy joven. Está viviendo la derrota, porque sí. En verdad su lucha no alcanza a obtener grandes éxitos. Ella tiene que finalmente ceder ante la posición de Guerra y irse a Estados Unidos, ¿no? Ella se va a Estados Unidos, ella deja su casa porque no le queda otra salida, y deja al niño que tiene 3 años, y entonces esta cuestión, sí, tienes razón, produce también al haber un contraste entre lo que ella dice y lo que le pasa adentro en el hogar, es un contraste doloroso, y produce, claro, un proceso de ritmo, de interés en progreso por parte del espectador. ¿Qué va a hacer esta mujer? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Va a luchar hasta las últimas consecuencias por su profesión, o se va a dejar ganar por ello? Y lo que me parece espléndido, por eso yo decía que Marta lo que está buscando es un tema y no precisamente la historia de Rosario, que lo deja allí, lo deja inconcluso. No señala lo que pasa con la partida finalmente de su hogar por parte de Rosario, y lo que vemos es el desenlace muchos años después, cuando ella ya hace mucho tiempo que está separada de Ricardo Guerra, ¿no? Sí, entonces esta estructura va creando ese contraste y esa intensidad. Y esa omisión, ¿ves? Hay otro elemento estético, la omisión, no decirlo todo, no señalar, y esta mujer cómo lucha, hasta dónde llega, gana, pierde, sino señalar los contrastes, potenciarlos y dejarlos allí, porque nadie puede resolverlo. Sí, claro. Pero si te fijas, hay un punto en donde esta estructura ella la rompe, Natalia, y lo que hace es dejar libre ya el presente, ¿no? Es lo último que vemos del pasado, pues obviamente tiene que ver con este enamoramiento. Algo muy interesante también del personaje es que, a pesar de que quiere su libertad, ¿no? Y que quiere escribir, ella también quiere ser madre, como lo dice, quiere ser profesora, y también lo que no menciona, pero que se nota, y quiere ser amante, quiere que él la siga amando, quiere que él le pertenezca como su compañero, como su hombre.
como su Sí, esposo. es muy claro su, pareciera para él, a mí me encanta el personaje, bueno, me encanta porque es aborrecible el personaje que hace Jiménez Cacho, ¿no? Que también creo que Justamente está muy bien. iba a decirte eso. Es espléndido el personaje de Jiménez Cacho porque elabora en su actuación todas las contradicciones que a él mismo le están operando adentro de sí, ¿no? Dentro de sí. No es un malo como lo pudiéramos ver en la correspondencia, que por ahí tengo, la correspondencia de Rosario con Guerra, que es terrible la correspondencia, da ganas de arrancarse los pelos y tirarse por la ventana. Yo como mujer es lo que siento, porque ella le entrega tanto su amor, le señala siempre tanto que él es lo primero y que digamos que concilie con ella en esta cuestión de su profesión. Es tan tierno y al mismo tiempo tan dolorosa su situación que en verdad lo que hace Jiménez Cacho es excepcional, porque yo quería odiarlo, pero no pude. Y ese es el trabajo del actor que marca esta humanidad interior que hace que no seamos ni malos y buenos, o buenos, lo que decimos siempre, pero él lo encarna con toda la potencia, ¿no? Es un trabajo maravilloso el de Jiménez Cacho. Sí, yo te lo mencionaba también porque a mí me encanta cómo, obviamente, tanto el directora como actor van trabajando muy sutilmente, ¿no? Si te fijas, esta escena que me encanta cuando están en la misma mesa trabajando ambos, escribiendo a máquina, ¿no? Y ella es una máquina escribiendo en la máquina escribiendo. Es para odiarla Sí, realmente. claro, porque Es para odiarla. tú sabes y yo que como escritores al final hay momentos en los que no se te viene ni una palabra ver a alguien que tienes enfrente escribiendo como si nada, como si eso Como fuera si las respirar. palabras te salieran así sin Sí, ninguna dificultad. sí. Y lo entiendes, bueno, yo lo entiendo a él, su frustración, ¿no? De que él no puede estar haciéndolo así, eh, pero obviamente también entiendes que a nivel disciplina o a nivel intelectual, él está lejos de ella, ¿no? Entonces, vas entendiendo cómo con sutilezas, por ejemplo, esta de se para, viene, regresa, intenta seducirla, ¿no? No está de macho, está de como de Distraerla, que salga de lo que está haciendo. sí, 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 sí. Él no quiere que su mujer sea una gran escritora. Él quiere que su Obviamente, mujer sea su mujer. Y sí. punto. Pero fíjate cómo a mí lo que me gusta de la película, y te digo, tanto directora en este caso, y actor, es que lo van trabajando así. Empieza con esa sutileza, empieza con otras cosas, empieza con que rompe la máquina sin querer, empieza a crecer el problema, pero es muy sutil. O sea, a mí lo que me agrada de la película es que sutilmente te va introduciendo a un mundo muy íntimo de problemáticas matrimoniales, Claro. machistas, ¿no? Que no se puede ver tan a simple vista. O sea, Sí. necesitas estar muy adentro y ser muy sutil como director y como escritor para poder ir hilando estas partes Es y que te cierto. vaya quedando claro, ¿verdad? Y va quedando muy claro cada vez más al grado que tú sabes que esto va a parar algo muy mal, ¿no? Por Claro. eso, por eso, a diferencia de Tiempo Compartido, la escena final, bueno, la escena más no final, la escena culmen, ¿no? Cuando lo enfrenta con todos los demás maestros ahí, ¿no? Así es. Funciona muy bien. Si te fijas a Muy. diferencia Y no de... es grotesca, ¿viste? No suena como traída para que el director señale las contradicciones y punto. Es una escena que sale del mismo proceso que han vivido los personajes, que se ha trabajado el guión y resulta no grotesco, sino tremendamente trágico. Sí, sí, sí. Si te fijas todo el tiempo, la actriz está contenida. O sea, su proceso Ah, es hacia claro, adentro y lo que claro. sale simplemente son Son actores. Son ciertas actores, no te expresiones. van a hacer melodrama. Ni Sí, Gidi ni Jiménez Cacho te van a hacer melodrama nunca. pero fíjate que es muy interesante, la comparo con Tiempo Compartido, que la platicamos la ocasión Y anterior, por esa última escena violenta. y porque fíjate que tiene cosas muy parecidas, es una escena con más gente observando, Sí, claro. una Es escena una donde, escena pública. Es una exacto, escena pública.
de la Y pareja en público. es correcto. Y igual tiempo compartido, ¿no? Que no es hacia la pareja, pero es él, el personaje principal, tiene que dar Fíjate que todo yo un... estaba pensando qué bien que trata el tema esta mujer, porque pensaba en La Mujer, ¿te acuerdas? Con Glenn Close. ¿Quién dirige esa película? La del premio Nobel, que Ah, The en Wife. realidad La buena ella escribe la obra, ¿eh? ¿De quién es? No recuerdo la película, es una Bueno, gran película, gran película. una gran película, pero fíjate que el tratamiento del tema quizá es más sutil y más doloroso aquí que allá, porque allá estalla, allí en un momento se imbrican todos los materiales y ella sufre el horror de saber que él la usó siempre para todo y no la reconoce, llegado el punto que me Sí, hace acordar a tantos premios Nobel que yo conozco, por ejemplo, en el área de las ciencias, en donde la mujer ha estado al lado del compañero, trabajando a la par y demás, y cuando se gana el premio Nobel, viste, siempre para uno solito, y generalmente es el hombre. claro, claro. Entonces, Yo es te muy contaría algo inteligente sobre, sobre sobre The Wife, Natalia. sobre The Wife en inglés y en español se llamó La Buena Esposa. Está en Netflix, por cierto, para que la quiera ver. Es una gran Sí, película. es una Y gran. trata de, precisamente solo para que todo el mundo sepa, trata de este hombre, este escritor que le avisan, así empieza la película, no es ninguna Sí, develación de trama. Le avisan que gana el Nobel, ¿no? Y poco a poco nos vamos dando cuenta la interacción entre ellos y cómo fluctúan y cómo ves la gran influencia que tiene ella. No digo el final porque es muy interesante, pero yo, ¿sabes qué? Creo que a diferencia sí tienes razón, es más sutil esta, es otro tipo mucho de más asunto, sutil. pero hay Ella una cosa trabaja que el me tema gusta. desde una instancia muy rigurosa, muy prolija, muy acuciosa, sin dar gritos, digamos, o sin dar mensajes, o sin decir en un determinado momento, fíjense las mujeres en la situación que nos encontramos. Eso es espléndido. Sí, pero solo aclarando, porque se me hace importante aclararlo, porque a mí me gusta mucho The Wife también. Ah, me Este, también. el director es Ben John Runch. Pero algo que yo abogo ahora sí que rompo una lanza por The Wife, es que tiene otro tipo de tratamiento porque al final también es otro tipo de cultura, ¿no? Y porque al Ah, final hay una claro. también, yo creo que no va lo mismo porque al final vemos como la reacción de ella de aquí me quedo, ¿no? Y aquí soy, y nunca de Bella también, o sea, es el otro extremo, creo, de la historia, donde es esta mujer que Yo me... decide no seguir guardando el lugar al marido, ¿no? A pesar de que nos damos cuenta de lo impresionante que es ella, como, no solo como esposa, sino como escritora, y lo guarda, ¿no? Hay todo un asunto muy interesante de cómo el machismo funciona de otra forma, ¿no? A diferencia de acá con Natalia Beristain, Sí, porque creo que es el diferente. machismo, perdón, el machismo funciona de otra forma porque la mujer funciona de otra forma. Es correcto, es correcto. Sí, 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 es diferente, ¿no? Acá Rosario tiene una lucha siempre de frente, ¿no? Digamos, Una frontal, ¿no? por lo Total. menos la Rosario que trata Natalia, ¿no? No sé si la Rosario real, la Rosario que yo Sí, sí. conocía antes de la película. No, yo estoy hablando, sí, estoy hablando obviamente del Sí. personaje. Ahorita nos platicarás más No, 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 de está ella, bien. ¿no? Pero la diferencia tiene que ver también con eso, ¿no? Con este asunto de captar diferentes formas de machismo, ¿no? Rosario siempre estuvo frente. Esto que estamos viendo en este momento me gusta mucho de la película, que es un momento donde estamos viéndola a ella en ciertos detalles de su vida como íntima, ¿no? Acostada ahí, como está, y se oye ahorita no, pero se oye en la película uno de sus textos, ¿no? Eso tiene también, y quería traerlo a colación la película, tiene ciertos escamoteos, no solo de lo que ella piensa, sino de su literatura, ¿no? Y nos podemos dar cuenta el nivel que tenía, y fíjate que me gusta cómo funciona en la película, porque no es solo es como para, vean cómo escribía Rosario Castellanos, vean Ah, lo no, enorme no, que es, ¿no? para Sí, nada. que No. tiene una función muy precisa
Una dramáticas. función dramática, exactamente. Los textos que elige la directora son textos que van de acuerdo a las situaciones que se están viviendo o a lo que ella está tratando como tema. Exactamente, exactamente. No quería dejar pasar eso porque hay momentos bien interesantes donde ella los usa para ir estableciendo pues este cierto manejo de la cuestión dramática y de la presión para un poquito liberar presión y seguir narrando y seguir creciendo. Entonces, creo que lo usa muy bien y al mismo tiempo nos da cuenta de algunos de los textos de Rosario Castellanos. Y bueno, a mí me encantaría que nos platiques, Coral, por qué la gente que no ha podido leer a Rosario Castellanos, ¿por qué tendría que leer a Rosario Castellanos? Bueno, porque es alguien que en poesía o en narrativa trabaja sobre justamente la cuestión femenina, sin abanderarse como actualmente soy feminista o ese tipo de cosas, sino que realmente en toda su vida, en todos sus textos, en todo lo que escribe, hay una relación crítica de qué lugar ocupo, quién soy. Por ejemplo, esa serie de poemas que tiene la viuda, la solterona, la novia, que son graciosísimos, porque además tiene la capacidad de elaborar el mundo, el universo completo, porque lo hace desde la sorna, desde la parodia, desde el juego burlón, ¿no? Desde, entonces se vuelve mucho más fuerte y más interesante y uno puede escucharla sin pensar que está lanzando un mensaje, ¿no? Sino que está jugando con la condición de la diversidad de roles que tiene la mujer o que puede llegar a tener. Entonces, a mí me parece eso sensacional. Y por otro lado, sus novelas, ¿no? Tanto la más importante, Balún Canam, como Oficio de Tinieblas, que es todo una novela, diría yo, experimental, completamente experimental, que llama la atención para la época. Y además de todo el universo de mujeres históricas que toma, de juegos que hace, en fin, es una escritora que indaga la condición femenina hasta las últimas instancias y no se cansa de hacerlo, tiene momentos brillantes como sobre la cocina, ¿no? La mujer que está en la cocina y que todo tiene que estar brillante y todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que pasa por su pensamiento y todo lo que está diciendo, los elementos que constituyen su entorno. Es una preciosura. Y sí, yo creo que, y después tiene la crítica a la mujer mexicana, que es una crítica terrible, porque dicen, no habemos mujeres que estemos defendiendo nuestra profesión a ultranza, somos mujeres todas cómplices, de algún modo, cómplices del sistema patriarcal, y lo señala una y otra vez, y se hace 10 preguntas, que yo ahora hace mucho que no doy Rosario Castellano, pero eran 10 preguntas que yo proponía a mis alumnas cuando abordábamos Rosario Castellano, ¿no? Que se basa en cómo es la mujer mexicana, qué características tiene, cómo ocupa tal o cual rol, cómo retrocede o avanza en determinadas cosas, cómo defiende su profesión, cómo defiende su trabajo, no sé, una serie de preguntas ahí impresionantes que son medulares, digamos. Y bueno, gran escritora, gran pensadora, es una pensadora. Claro. Una pensadora de la cuestión femenina. Ahora, y para cerrar el programa, me gustaría, tú te has especializado en este asunto de buscar como parejas o buscar relaciones entre bueno, creo que empezaste con literatura, pero luego con científicas y luego, y siempre has buscado como estos dos. Ahorita mencionaste incluso que has estudiado las cartas entre Guerra y sí, Castellano. son terribles. Por ejemplo, lanzo nada más una anécdota que está muy bien revelada en las cartas, en donde ella pide que le manden el niño a Estados Unidos
porque el niño ya está viviendo con Selma, ya está viviendo con la otra mujer de Julio. Además tenían el departamento de Rosario acá y Julio, no, perdón, como Ricardo Guerra y la compañera estaban acá, enfrente. Sería para facilitación del chico, no sé qué. Ella se va a Estados Unidos, deja al niño de 3 años, ruega que se lo manden, finalmente se lo mandan al niño y el niño lo primero que hace es mirarla y decirle, tú no eres mi mamá, no me digas que te diga mamá, mi mamá está allá, Okay. mamá es la otra. Terrible. Terrible. Y el desgarramiento de ella y los ruegos de que el chico sepa bien las cosas como son y un montón de cosas que hace mucho que he leído las cartas, pero son dolorosísimas. Incluso más, como mujer de esta época, a pesar de mi edad, como mujer de esta época, te agarra una especie de indignación porque es mucho lo que pregonó Rosario Castellanos en sus escritos y pareciera que en su vida íntima no pudo luchar, no pudo pararse sobre su autonomía completa. Ella siempre dependió del amor inmenso que sentía por Ricardo Guerra. Y Pero, eso no, eso pero, no. pero aún así escribió, ¿no? Ah, Creo que no, claro, 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 eso es a claro, pesar de, ¿no? claro, claro, por supuesto. Lo que pasa es que uno idealiza de alguna manera. Cuando tú te lees las obras completas de Rosario, como yo, donde la mujer está en primera instancia con todos los elementos que la constituyen y que la reprimen, tú dices, bueno, esta mujer en la vida real va a ser una heroína. Y cuando adviertes por las cartas entre Ricardo Guerra y, y Rosario que no hay tal mujer ni tal guerrera, te desespera mucho. Te Claro. desespera mucho. Y pienso que, y esto es lo último que voy a decir respecto de esto, que como decía al principio, la colonia intelectual mexicana dividida por un lado Monsiváis y por el otro Paz, estaba el grupo de Paz, donde los que estaban acá decían en lugar de, todo eso lo aprendí cuando llegué a México, decían Pues en lugar bienvenida. de Octavio Paz, no le decían Octavio Paz, le decían Octavio Puz. ¿No? Este grupo. Este grupo estaba constituido por Monsiváis, por Pitol, yo no lo conocía a Pitol porque estaba en otro lado, estaba de viaje, por Luis Prieto, a quien conocí, por supuesto, gente maravillosa, pero que no tenían ninguna estima por Rosario, realmente. Hablaban con ella con cierta pena, con cierta cuestión, evidentemente muy machista. Yo en aquel momento no entendía nada, porque recién llegada y observando todo esto, creo que ni empezaba, ni todavía leía a Rosario, pero sí hay ¿cómo te diría? Yo pude advertir claramente una estructura patriarcal entre los intelectuales del centro al menos, que desdeñaban mucho a Rosario y nunca le dieron los dones que ella se merecía. Sí, por aquí tengo su comentario de Alma Sí Ramírez. a la otra, sí a la otra que era actriz, creo que era la otra, no me acuerdo. No sé por qué la conocí, seguramente la conocí porque había sido actriz, bellísima, una mujer bellísima, nada que ver con Rosario, muy bella. Bueno, esa es parte de la respuesta. Por aquí tengo su comentario de Alma Ramírez, dice que pensó lo mismo que tú en términos me imagino que de cómo leer a Rosario, leer no su lectura, sus textos, sino leerla como personaje humano, ¿no? E histórico, ¿no? En su tiempo, y creo que se refiere a eso Alma. Y bueno, cerrando con algo que se me hace importante, como dijiste tú, creo que esta película la tienen que ver porque es una película que explora no solo la vida de una de las mejores escritoras que hemos tenido en México, sino la vida de una mujer que trató de ser
ella misma, ser escritora, ser profesora, ser esposa, ser madre, y que tuvo que renunciar a muchas cosas para lograr solo una, ¿no? Que es escribir, Wow, porque no se claro, permitía, wow. ¿no? Sí, sí, sí. Creo que vale la pena verla por eso y porque Sí, no, y está... además por la condición estética de la película, Sí, ¿eh? sí, La claro, claro. película es buena, tiene buena fotografía, buenos enfoques, buena síntesis, como decías tú, tiene contraste, tiene omisiones, no redunda en el naturalismo, en querer contar la historia con pelos y señales. Hay esta restricción, esta economía que es valiosísima. Y eso es estética. Sí. Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Espero que nos puedan acompañar el siguiente jueves, donde tendremos otra película más en la película de la semana. Gracias, Coral, por estar aquí, por dar tan buena y amplia visión de Rogelio Castellanos. Y bueno, gracias a todos por seguirnos por aquí. Espero que puedan seguir avisándole a los demás que tenemos esto aquí. Como quieran, se queda el video en Facebook y pueden seguir viéndolo después, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias y que tengan buenas noches. Hasta luego, Coral. Hasta pronto, Damián. Hasta luego.